Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Soy Omar Pérez es en esta oportunidad quien las va a acompañar. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras. Como siempre, recordarles que todo lo aprendido en estas clases, todo lo enseñado y lo visto, tanto por ustedes como por mi persona, el objetivo no es solamente brindar información, sino poderles brindar alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y puedan edificarse. Espero que disfruten sus clases dominicales, espero que disfruten las escrituras en su estudio personal, espero que disfruten también las escrituras si son maestros, tanto de adultos como de jovencitos en las clases de seminario. Espero que lo disfruten de tal manera que puedan aprender, regocijarse y saber de qué las escrituras son la palabra de Dios y nos ayudan a poder aprender y acercarnos a Cristo. Ese es el objetivo, edificarnos y todos poder venir a Cristo. De nada sirve poderse guardar toda la información, lo aprendido y lo rico y bonito que es el Evangelio. Como saben, estamos estudiando lo que es el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Nos corresponde lo que es la semana del 20 de mayo al 26 de mayo. Ya estamos terminando el mes de mayo. El quinto mes del año. Así se va el año y felicito a todos los que me siguen. Felicito también a todos quienes están leyendo las escrituras. De verdad que es un privilegio y de verdad si para ti es la primera vez que lo haces, te felicito infinitamente porque estás haciendo un gran logro y si sigues así de tal manera llegará a fin de año y habrás terminado un canon más de las escrituras. Así que felicitaciones, aplausos, estrellitas y todo lo demás. Como saben, estamos estudiando lo que es el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es un manual dado por la Iglesia, es un manual dado por la Escuela Dominical, la presidencia de la Escuela Dominical. Nos corresponde lo que es el episodio 21, que quiere decir que estamos en la semana 21 y obviamente lo he puesto de tal manera que te pueda servir si te pierdes algún episodio o no sabes encontrarlo de esa manera, puedes seguir la secuencia, todos están enumerados. Este año lo he hecho así. Como saben también, los que recién nos siguen y les agrada las clases y les gustaría aprender un poco más del Evangelio, pueden seguirnos lo que es el año pasado el Antiguo Testamento y el anteaño pasado lo que es el año pasado fue el Nuevo Testamento y el anteaño pasado hicimos el Antiguo Testamento. Así que están cordialmente invitados. Esta semana veremos lo que es el libro de Mosía, capítulo 18 al 24. ¿Quién es Mosía? El nombre de una persona, el nombre de un rey, el cual escribe un libro, está en unas planchas, y veremos lo que es Mosía capítulo 18 al 24. No termina, todavía nos faltan 2 clases más con Mosía, 2 semanas más, así que a disfrutar estas escrituras. El título de la clase del día de hoy es Hemos concertado un convenio con él. Bueno, obviamente, tal como ven en la imagen, está el bautismo. Ese es el bautismo en las aguas de Mormón, cómo realizar el bautismo alma. Eso es lo que simboliza, ¿verdad? Tan igual. Hay vídeos de la iglesia, lo puedes ver también, en la cual están en las aplicaciones, y yo he tomado esa foto de ese dibujo. Bueno, es una foto porque es una película que hace la iglesia. El título está basado en lo que es en Mosía capítulo 18, versículo 10, que dice: Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? Fin del versículo. Habéis concertado un convenio con Él, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Todos nosotros, bueno, pues, creo que la mayoría que sigue estos videos, la mayoría que estamos en la iglesia ya hemos realizado la primera ordenanza que fue el bautismo. Hicimos un convenio con Él. Algunos reciente, algunos hace unos meses, años, algunos añísimos, ¿verdad? Y obviamente empezamos en este camino que es el poder conocer más a Cristo y seguirlo a Él, que ese es el objetivo. Hicimos convenios y hacemos convenios cada semana. Entonces de eso trata un poco la clase, recordar a través de las escrituras. Gracias una vez más por lo que nos siguen, por darle like o la manito hacia arriba, por gustarles el video y también por
Obviamente, ver los vídeos y comentar también por sus comentarios. Muchas gracias. Veo que nos siguen de diferentes lugares. Saludo a la gente de Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos. La gente de El Salvador, la gente tanto de Ecuador, de Perú y obviamente los nuevos países que siempre nos acompañan, como están Estados Unidos también y mucha gente de México. Gracias por acompañarnos y por compartir este video con sus amistades. Y si, como siempre, si tienen algunos comentarios pueden dejarlo y con gusto trataré de poderles ayudar y servir. Tal como ven en la imagen, quien es el que está en la imagen es el Elder Jack Gerard, o como se podríamos decir, Jack Gerard de los 70. Jack Gerard de los 70 es una autoridad general del Quórum de los 70. ¿Por qué menciono eso y no la clase? Porque como saben, cada semana he decidido poder hablar un poquito de la conferencia general. Entonces ese es el objetivo y estamos haciéndolo cada semana hasta que llegue la conferencia general que viene a ser en octubre. Espero tratar o llegar a tiempo y de esa manera empalmar con la segunda conferencia. El Elder Jack Gerard habla de los 70, el día sábado en la mañana, todavía estamos en los sábados en la mañana. Él está en el Quórum hablando un poco de su hoja de vida, algo breve. Voy a tratar porque tiene su hoja de vida es bien amplia, tiene mucho por hablar. Obviamente más de la parte secular que de la parte espiritual, porque así ha sido su vida. Él está en el Quórum de los 70 desde el año 2018, es decir, ya tiene 6 años como autoridad general, ha sido misionero, retornado, tiene 8 hijos, ha estudiado en la Universidad, no BYU, por si acaso, él es de la Universidad de Idaho, porque ahí vivió, así que, bueno, no todos son de la BYU, y conoce mucho todo lo que es el tema energético. Su último trabajo ha sido director. Bueno, en la parte espiritual ha tenido varios llamamientos, ha sido obispo, muchos llamamientos, hasta que fue llamado, obviamente, a la parte del Quórum de los 70. Conoce todo lo que es la parte la energética. Como les dije, su último trabajo ha sido de director del Instituto Americano de Petróleo. No es cualquiera, es director del Instituto Americano de Petróleo, obviamente de Estados Unidos. Es decir, ver todo lo que es el petróleo, pues a nivel del país y del mundo. Obviamente no del mundo, pero sí se relacionaba con gente de otro mundo, de diversos países, porque él era de Estados Unidos y obviamente mandan representantes y se juntan. Es decir, él veía todo lo que es el petróleo a nivel del país y del mundo, ¿verdad? Ha trabajado en el tema del petróleo, estudió ciencias políticas y derecho, es abogado en otras palabras. También ha trabajado en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos, el Senado con varios senadores y tiene muchas relaciones con senadores. No es cualquiera, tiene muchos amigos senadores, ha estado en el poder legislativo, se podría decir. Es un experto en el arte de lidiar con problemas de petróleo. Las petroleras, pues obviamente lo aman al Elder Gerard, al Elder Jack Gerard. ¿No? Lo aman obviamente porque los ha defendido sus intereses. Se habla mucho del cambio climático, ¿verdad? Porque pues las petroleras no son bien vistas por los amantes del cambio climático, y cuando a él le hablaron del cambio climático, le preguntaron sobre la cuestión de si el cambio climático es provocado por el hombre, obviamente por el petróleo. Jack Gerard no solo se niega a ofrecer una opinión, sino que se muestra pues indirecto sobre si la tiene o no la tiene, ¿verdad? Como se dice, evade el tema. Y diciendo pues no soy un científico. Obviamente es abogado, él no es un científico y prefiere pues no dar su opinión y se encoge de hombros, así que él, en otras palabras se lava las manos. A muchos quizás no les gusta el petróleo por ser contaminante, pero bueno, pues es su trabajo. Para que lo sepan un poco y conozcan un poco de cultura también. Por eso lo menciono, ¿verdad? Es bueno saber. La iglesia llamó a este hombre que sabe lidiar con gente muy importante y la iglesia necesita pues tener dentro de su bando, dentro de su lado, dentro de su gente, a esa gente, ¿verdad? Porque hay problemas y ¿quién representa? ¿Quién pone el pecho? ¿Quién va al frente?
Entonces necesita mandar a gente muy importante. Entonces la iglesia, yo lo que veo es llamarlo a él, es cuidarse bien y de tal manera tener gente fuerte. Si algún día llega a ser apóstol o presidente de la iglesia, pues ya vamos a ver de que un hombre que ha tenido influencia en el Congreso, en el Senado, entonces la iglesia se va volviendo más fuerte y de tal manera que cuando hay problemas hay quien lo defienda. Yo menciono el petróleo. Texas, el estado, yo vivo en Houston, que pertenece a Texas, al estado de Texas. Para que lo sepan, un poco de cultura, es el estado donde yo vivo, es uno de los estados más productores de energía, también de petróleo. Petróleo como el gas, por ejemplo. Entonces eso hace grande a un estado. Hay mucha gente que no le gusta, ¿verdad? No, hermano, contamina. Es verdad. Sin embargo, pues también ayuda y todo el mundo se maneja a través del petróleo, ¿verdad? Y eso, sin embargo, hace que la economía avance, la economía crezca. Y obviamente, pues Texas o Houston es uno de los estados donde se paga menos el combustible a nivel nacional, a nivel de todo Estados Unidos. Mientras en todos lados se paga muy caro el combustible, aquí en Texas es más barato, obviamente, por la producción, ¿no? Hay mucha energía y eso hace que este estado crezca y haya más oportunidades laborales y obviamente más riqueza para el estado y para las personas, obviamente, que trabajan. Entonces, un trabajo interesante tuvo el Elder Jack. Ahora sí, ya dije un poco de su vida. Él está casado, ahí está con su esposa y sus 8 hijos también tiene. Todos las autoridades han tenido bastante, ¿verdad? Son de amplia familia. Ahora, el Elder Jack habló el sábado en la mañana y él habló él empezó su mensaje hablando de la expiación de Jesucristo y cómo lo cumplió. Se mantuvo fiel a Dios, dijo Jesucristo, se mantuvo fiel a Dios, a cada uno de nosotros, hablando de Jesucristo, y a su identidad divina, dijo, ¿no? En otras palabras, Jesucristo fue íntegro. Él cumplió lo que se le había asignado, él cumplió la fidelidad o le fue fiel a Dios en la vida preterrenal que él dijo que iba a cumplir. Él fue íntegro. Es interesante, ¿verdad? A través de la expiación le cumplió a Dios, se mantuvo fiel a Dios, a nosotros, porque lo hizo por nosotros, y a él mismo, a su identidad divina. Pues, ¿no? En otras palabras, fue íntegro, dice el Elder Jack. El Elder también nos dice que seamos íntegros, nos vean o no nos vean. Nosotros tenemos que aprender a ser íntegros y para saber si somos íntegros o no, nos podemos hacer una pregunta. ¿Podrían los demás ver a Dios por medio de nosotros, por medio de nuestra conducta? Nos hace la pregunta él. Esa pregunta deberíamos hacernos nosotros. ¿Quieres saber si tú eres íntegro, mi amigo? Bueno, hazte la pregunta. ¿Los demás personas podrían ver a Dios a través de ti y de tu conducta? Nos pide que seamos fieles también, como Daniel, que fue echado al foso de los leones. ¿Y por qué fue? Porque fue íntegro. También, ¿verdad? Él no bajó la guardia, den la orden o no den la orden de no adorar a Dios. Él seguía haciéndolo tal como su costumbre y tal como lo había aprendido y tal como estaba determinado, de tal manera que lo vieron y lo echaron al foso de los leones. Se mantuvo íntegro, a pesar del costo de su vida. Gran ejemplo, ¿verdad? De Daniel. Entonces él nos pone de ejemplo ya que nosotros también pues tenemos que ser así de esa manera. Debemos ser el rostro del Dios viviente. Miren cómo lo dice. Debemos de ser el rostro del Dios viviente. Esa debe ser nuestra meta de integridad. Un bonito mensaje para poder ser íntegros y fieles a Jesucristo. Así que quieren conocer un poco más de la integridad, les invito a que puedan verlo o escucharlo, el mensaje del Elder Jack Gerard. Solamente un mensaje voy a hablar porque la clase es un poquito extensa y vamos a continuar. Hoy leeremos los capítulos 18 al 24, que son 8 páginas para leer, 8 páginas, sí, así como lo escuchas, 8 páginas es un poquito amplio, del 18 al 24, sin embargo, todo es posible, no es complicado. Son prácticamente, pues son 8 a 9 páginas, 8 a 9 páginas por ahí por leer. Perdón, 8 páginas, sí, 8 páginas porque la primera y la última lo resumimos, viene a ser una 8ª página. Así que todavía estás a tiempo, se puede leer y todo es posible ponerse al día. Empezamos la clase, no tenemos manera de saber
metiéndonos ya a la clase, no tenemos manera de saber cuán involucrada estuvo Alma. Los personajes que veremos el día de hoy son pues Alma en la forma de la vida del rey Noé. Todavía seguimos ahí antes de su conversión. No conocemos esa relación que había Alma con la vida del rey Noé. El libro de Mormón no nos lo dice, su arrepentimiento fue genuino de Alma y que la renovación de su alma fue completa. Eso sí tenemos que saberlo. Alma cambia, hace un giro de 180 grados. A partir de entonces vivió una vida de integridad, Alma incuestionable, y guardó las leyes de Dios con fidelidad y devoción. En otras palabras, empezó a ser íntegro, ¿verdad? Eso debemos pensarlo. Incluso los grandes profetas necesitan arrepentirse, lo dice el versículo 1 en el capítulo 18. Incluso los grandes profetas necesitan arrepentirse. O sea, el arrepentimiento es para todos. Razón por la cual quizás puedan enseñar el poder de la expiación con tanta convicción. Es por eso que ellos enseñan pues, de la convicción. ¿Por qué? Porque ellos también pasan por ese proceso de arrepentimiento. Alma enseñó a la gente en privado, lejos del malvado rey Noé. Obviamente había huido, se escapó, sale de ahí, de la corte del rey Noé, que lo quieren matar, y obviamente él le empieza a enseñar en privado. Un poco más difícil la enseñanza, ¿verdad? Tenías que enseñarlo lejos porque tu vida está en juego y porque el rey pues lo había prohibido. Se desconoce cuánto tiempo le tomó a Alma completar este proceso. Pasó tiempo leyendo las escrituras mientras él se fue. Es la pregunta, ¿qué hizo? ¿Qué pasó a hacer? Se estaba arrepintiendo, de repente cambiando, ¿verdad? Sí sabemos un poco la historia, ¿verdad? Si te estás perdiendo, te hago recordar que en la corte del rey Noé, quien mandaba, ya mandó a matar a Abinadí, y en medio de la corte, uno de los sacerdotes que viene a ser Alma intercede por Abinadí porque él desea cambiar, se da cuenta que lo que hace el rey Noé y todos los sacerdotes no está bien. Por lo tanto, interceda, pero el rey Noé se enoja y lo manda a matar. Alma huye, sale de la ciudad y se esconde por un tiempo. La pregunta es ¿cuánto tiempo? Ese tiempo le duró de repente para todo el proceso de su arrepentimiento. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Estaba leyendo las escrituras? Es la pregunta. ¿Estaba fortaleciéndose, aprendiendo? Puede ser. No se sabe más, no dice más Mormón en el libro de Mormón. En las planchas que él está poniendo no lo dice, pero se supone. Quizás producto de ese arrepentimiento pues fue escribir las palabras de Abinadí, ¿verdad? Todo lo que había escuchado también se puso a escribir eso y obviamente lo que hemos visto. Luego Alma empieza a enseñar al pueblo y el versículo 3 dice que enseñaba cuantos querían oír su palabra, pero los instruía secretamente para que no llegara a oídos del rey, dice el versículo 3. Muchos creyeron sus palabras, muchos creyeron, ¿no? O sea, ya empiezan a cambiar. Uno al leer esto se pone a pensar, ¿verdad? ¿Por qué le creen a Alma y no le creyeron a Abinadí? Es la pregunta que uno se puede hacer. Hay que sacar preguntas que están ahí en las escrituras, pero no lo dicen tan claramente, ¿verdad? ¿Por qué le creen a Alma y no le creyeron a Abinadí? Es la pregunta. Si Abinadí también les había enseñado, ahora sí le creen a Abinadí y a Alma, perdón, ahora sí le creen a Alma y a Abinadí nadie le creyó. ¿Por qué? Quizás, hago la aclaración, la gente estaba dispuesta pues a escuchar a Alma donde no habían escuchado a Abinadí porque Alma había sido uno de los sacerdotes de la corte. Es interesante leer que la gente prefiere oír a Alma y no a Abinadí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Será porque la gente reaccionó al saber que Abinadí había muerto quemado? ¿O será porque sabían que Alma era sacerdote y había cambiado? ¿Eso gusta más a la gente? Pregunta. En nuestra iglesia, nosotros en la actualidad, en nuestra iglesia, no se recomienda salir al frente y dar un mensaje o testimonio o contar transgresiones pasadas, pecados pasados. Recuerdo yo, y ya creo que lo dije, ¿verdad? Pero bueno, si no lo dije, lo digo. En un testimonio, una hermana contó que su esposo antes andaba por mal camino, por ejemplo. En un testimonio ella se paró, estaba hablando y salió y dijo, no, mi esposo antes andaba por mal camino y su esposo estaba ahí, ¿no? Presente. Vendía droga, dijo todavía. Y ahora era otra persona que ha cambiado. Eso no se dice, pues. No, eso no está bien. ¿Cómo vas a hablar eso? De tu pareja, de tu esposo.
¿Hablar de ello edifica? Es la pregunta. ¿Está bien? Yo hace años tenía problemas con el alcohol y luego me bauticé y ya no tomo. ¿Está bien decir eso? ¿Eso se debe contar en un testimonio o mensaje? Eso no se cuenta en un testimonio o mensaje. Sabemos que otras iglesias lo hacen eso, diciendo que yo estuve en la cárcel y ahora ya no. Ahora soy otro, he cambiado. Ahora es verdad que no se debe hacer en la iglesia, pero no vamos a negar que eso gusta a la gente, ¿verdad? Eso gusta. A la gente le gusta saber la vida pecaminosa de los demás. Eso tiene un gustito, pues, un aderezo ahí extra. Así era el pueblo nefita y por eso oían a Alma. Al parecer, por eso lo oían a Alma. No era tanto por el mensaje, parece. ¿Por qué? Porque Abinadí lo había dicho, pero Abinadí pues no contaba, ¿no? Yo he sido un pecador, yo he sido... No, él no decía eso. En Alma lo conocían ahí, tú has estado ahí en la corte, ¿no? Tú también eras con el rey Noé, con el gordito, ese bebedor de vino, con el que tenía varias esposas, ¿no? Y de repente Alma también fue igual. Pero obviamente él ya se había arrepentido, había cambiado, pero eso gusta más y la gente escucha el mensaje. O quizás fue porque vieron pues al rey, al profeta Abinadí cómo lo quemaron. Y obviamente por la tristeza, por la injusticia, también puede ser que la gente escuche Alma. Estamos diciendo los quizás, no lo dicen las escrituras, a qué se debe, solamente nos causa extrañeza y es bueno analizarlo y aprender un poco más. Y sacar conclusiones, ¿verdad? Nosotros cuando salimos a dar testimonio no hablamos de pecados pasados, ni de nosotros, ni de nuestras familias. Ahora, ¿qué enseña Alma? El versículo 2 lo dice, lo que estaba por venir era la venida del Mesías expiatorio, por eso lo estoy marcando con rojo, es algo muy importante eso. Alma enseñó lo que había aprendido de Abinadí, es decir, Jesús el crucificado. Eso es el tema central del Evangelio. La expiación es el principio fundamental del cristianismo, una doctrina central en torno a la cual giran todas las demás doctrinas. Eso es importante saber. Si no le damos importancia a la expiación de Cristo, el Evangelio no va a tener significado. Los oyentes de Alma no lo hacían en su lugar, no lo hacían en su territorio, sino que iban a otro lugar, iban a un lugar llamado Mormón, dice el versículo 4, es decir, ahora la prédica del Evangelio es más complicado. Pues imagínense, Abinadí había llegado a esos lugares y no lo escuchaba. Un hombre correcto, un profeta de Dios, no lo escucha. En cambio, Alma está más lejos y sí lo escucha. Interesante, ¿verdad? Por eso digo, ¿por qué hay el gustito ahora sí? Ahora era más difícil, más complicado. Ya no es en su comunidad, sino que es más lejos, es retirado. Pero aún así van. El versículo 6 dice que los que creían iban allí para oír sus palabras, dice el versículo 6. Así somos, pues. A eso, así somos. Parece mentira que parece que lo gratis y fácil no gusta, sino que prefieren hacer la caminata ya escondidas para que puedan apreciar el mensaje. El mensaje es el mismo que enseñó Abinadí. Arrepentimiento y la fe en el Señor, dice el versículo 7. Ahora, Alma se da cuenta de su público y cualquier misionero se hubiese pues dado cuenta de que estaban deseosos de unir al redil. En el versículo 8 les dice, ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo y llevar las cargas los unos de los otros, dice el versículo 8. Había llegado el momento de formar una iglesia. Y Alma lo tiene claro y para ello da los requisitos. Unos requisitos que no sé si nosotros hemos cumplido antes de bautizarnos. Un poco unos requisitos medio complicados. Pero siempre se han mencionado esos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Llevar las cargas de los demás, llorar con los que lloran, consolar a los que necesitan consuelo, dice el versículo 9, y ser testigos de Dios en todo momento. Si el día de hoy piden esto o pidiesen esto, y si no se bautizarían, creo que muy pocos lo harían. Muy pocos bautizos habría. Si el día de hoy se
impidiese eso. Yo he preguntado a varios que me cuenten, ¿verdad? Parte de la amistad, varios amigos que me cuenten cómo conocieron la iglesia. Y siempre uno va y pregunta, hermano, ¿y usted cómo conoció, verdad? Cuando hay reunión de amigos, actividades de la capilla, de la iglesia, siempre pregunta, ¿cómo conociste la iglesia? ¿Qué se debe? ¿Cuál fue el motivo? Y, por ejemplo, un amigo me contó que ni se acuerda por qué se bautizó, pero era porque eran varios amigos. Otro me contó que fue porque había una joven en la iglesia que era su amiga y él estaba interesado en ella. Otro me dijo que era porque le gustaba jugar básquet y la iglesia pues tenía el campo para jugar. Otro me contó por el piano, porque quería practicar piano y la iglesia pues era el único lugar para hacerlo. Hay que saber que conseguir un piano en los países latinos es un poco complicado. Pero con el paso del tiempo todos estos amigos fueron cambiando, así se unieron a la iglesia, no había mucha deseo de unirse a la iglesia, pero van cambiando poco a poco y fueron aumentando su testimonio y muchos fueron misioneros retornados, son misioneros retornados y muchos tienen llamamientos de liderismo en sus barrios. Nosotros que estamos en la iglesia tenemos que recordar que nos unimos a la iglesia para eso, para llevar los dolores de los demás, para llorar con ellos, para ser testigos. Ser testigos de Dios en todo tiempo y en todo lugar refleja tanto cómo vivimos que cómo hablamos. La meta en sí es, si seguimos así, ser contados con los de la primera resurrección, dice el versículo 9. Ese es el objetivo. Alma también les invita a bautizarse en el versículo 10 que se está marcando. Hay muchos que ya están listos y esperan ser invitados a bautizarse, mientras hay otros que todavía desean conocer más, aprender más. Tienen miedo a veces pues a tomar la decisión de bautizarse. Y la pregunta es siempre, ¿miedo a qué? ¿Miedo al reino de Dios tiene, hermano? ¿O será que todavía tienen miedo a dejar el mundo? Alma les dice a la gente, ¿qué os impide? A ver, cuéntame, pues, ¿qué te impide? En ese momento es una algarabía, una emoción sin precedentes, porque la gente hizo señas de aceptación. Obviamente todos aceptan bautizarse. Ellos aceptan con las manos, de verdad, señas de aceptación con las manos. Y dijeron, ese es el deseo de nuestros corazones, dice el versículo 11. Así que mientras el agua estaba fresca y deliciosa, en el versículo 12, pide al Señor que derrame su espíritu para realizar el bautismo. Y el versículo 14 dice que los dos, el primero que Alma elige, que es Elam, los dos se sumergieron en el agua, dice el versículo 14. Muchos dicen que Alma no se estaba bautizando, sino que era muestra de profundo arrepentimiento. Alma ya poseía el sacerdocio y la autoridad para bautizar, por eso predicaba. No es que se esté bautizando Alma, sino por señal de profundo, muestra de profundo arrepentimiento otra vez. Muchos dicen que Alma ya había recibido el sacerdocio. ¿Cuántos fueron en total los que se bautizaron allí en ese momento con Alma? Cuando estaba Alma bautizando, supuestamente alguien llevaba la cuenta, ¿verdad? Porque Mormón puso la cifra para que podamos saber la cantidad de gente que habían hecho convenios. El versículo 16 dice que fueron 204 almas. ¡Wow! Bastante, ¿eh? Más que suficiente para hacer una iglesia con esa cantidad. 204. El único converso de Abinadí, ¿quién fue? Alma, pues. Llegó a bautizar a 204 almas en una ocasión. Toda la colonia de creyentes de Alma constaba de 450 personas, más o menos, almas, lo que sería un barrio de buen tamaño en la iglesia actual. Pues Abinadí había dejado el camino servido, ¿para qué? Para la cosecha de Alma. Una vez que se bautizaron, tuvieron que seguir en el trabajo de la iglesia, obviamente seguir, avanzar. El versículo 18 dice que Alma tenía, ¿qué? La autoridad de Dios. Eso es importante, por eso hace Alma o efectúa Alma los bautizos, porque tenía la autoridad de Dios. Debemos saber el hecho de que este libro es un compendio, un resumen tomado de los registros o la historia que había sido guardado por los profetas entre los lamanitas. Mormón está haciendo un resumen, por lo tanto, faltan muchos detalles. Además, aunque faltan detalles, la evidencia es muy clara de que los nefitas poseían el
¿Qué? Sacerdocio de Melquisedec. A diferencia, pues, de los judíos que poseían el sacerdocio arónico. Y Alma ordena un sacerdote cada 50 personas, cada 50 almas, quiere decir el número ha aumentado. Más tarde Mormón afirma que el número de seguidores de Alma era 450. ¿Dónde dice eso, hermano? En el versículo 35 que se está marcando. Al asignar un sacerdote por cada 50 personas, Alma estaba organizando a su pueblo para que pudieran ser cuidados y gobernados. Obviamente, pues Alma no se iba a encargar de todo. Y la iglesia va creciendo, el pueblo va creciendo, se están formando una iglesia y empieza a haber el orden. Alma está organizando a su pueblo para que pudieran ser cuidados y gobernados, obviamente cada 50 personas. Es muy sencilla la iglesia en esa organización, un sacerdote responsable de enseñar y gobernar cada 50 personas. La misión de esta nueva organización formada por Alma es solamente una misión: no enseñar nada sino las cosas que él había enseñado y de los profetas, dice el versículo 19. ¿Y qué más? El arrepentimiento y la fe en el Señor, dice el versículo 20. Un principio que no podía quedar de lado y que habían visto que había llevado a los problemas es que los líderes debían trabajar con sus propias manos. Lo dice el versículo 24. ¿Para qué? Para su sostén. No. Tú vas a ser líder, yupi, festejo. No. Sí, pero vas a seguir trabajando, mi hermano. Así que nadie te va a mantener aquí. Todos tienen que trabajar con sus propias manos para sostenerse. Luego Alma establece normas que deben observar los líderes y miembros de la iglesia. Compartir con los demás, dice el versículo 27, a los desnudos y menesterosos, dice el versículo 28. Todo lo que hace, pues, obviamente la iglesia, el trabajo, ¿verdad? Ya organizados, el reino es entera, ¿verdad? Porque hay que saber que Alma estaba fuera del territorio Ley Nefi, donde reinaba el rey Noé. Entonces, pero cuando ya estaban organizados, el reino se entera de la nueva organización que estaba Alma haciendo o creando, así que manda a destruirlos. Al enterarse, Alma huyen al desierto con su nueva iglesia. No eran pocos los que estaban uniéndose a la nueva iglesia, así que el rey Noé quiere destruirlos. Prácticamente pues están saliendo del reinado. Obviamente no se necesita ser tan inteligente para darse cuenta que si los deja, prácticamente el rey Noé se va a quedar solo con sus sacerdotes. Y la pregunta, él quisiera eso, pero ¿quién los va a mantener? Esa es la otra pregunta. ¿De dónde van a sacar el dinero para mantener semejante gasto que tenía el rey Noé? En el capítulo 19 entramos y Mormón hace un pare para poder seguir con la historia del rey Noé. Hasta ahí paramos la historia de Alma, que sale ya de las aguas de Mormón, donde estaba con su iglesia, con su gente. Sale porque el ejército del rey Noé está viniendo a buscarlo. Entonces hacemos un pare que ellos salieron y ahí nos quedamos. En el capítulo 23 vamos a seguir con la historia del rey Noé. A partir del capítulo 23 seguiremos viendo la historia de Alma y de los que recién se han convertido también. ¿Qué sucedía entonces en la tierra de Ley Nefi? Podemos ver que el ejército del rey va disminuyendo, quizás porque ya no están conformes con el gobierno del rey o quizás porque se enteraron pues que muchos escaparon con Alma. Como están escapando la gente, está quedando cada vez menos. Al haber cada vez menos ingresos, menos impuestos, obviamente ya empieza a sentirse más si el Estado o el gobierno inicuo sigue exigiendo los impuestos, obviamente menos gente que paga. Por lo tanto, se hace más pesado los impuestos. También muchos se enteraron que se escaparon con Alma. Quizás los que se escaparon fueron los que sostenían la economía del caótico gobierno del rey Noé también, ¿verdad? El versículo 2 dice que empezó a haber una división entre el pueblo. Esto es lo que sucede pues en los países donde no están conformes con el gobierno, donde el pueblo sufre, donde hay hambre. Entonces ya empieza a haber la disconformidad. Mormón nos habla de un hombre que aparece en escena. En el capítulo 19 nos habla de Gedeón, un hombre que quiere cambios, que ya se cansó del gobierno de Noé y quiere matar al rey Noé. Pues sabe que el problema es el rey Noé y él dice yo lo voy a matar. Pero como ya sabemos que mientras peleamos,
siempre hay las peleas internas, el enemigo sigue avanzando. Y así pasa, pues, porque los lamanitas están viniendo contra este pueblo. Y el rey Noé, que había subido a una torre, lo puede ver y avisa a su pueblo. Avisa al pueblo, ahí están viniendo los lamanitas en señal de guerra contra nosotros. Y nosotros estamos peleando, dice el rey. El rey, que estaba a punto de morir, encuentra una salida a su vida y les dice que hay que ser unidos porque los lamanitas están llegando. En realidad tiene razón lo que dice, pero el versículo 8 nos dice del rey. El rey no lo decía porque estaba interesado en los demás, sino en su propia vida. Obviamente un líder pues que no amaba a su pueblo, sino que era egoísta, siempre buscaba su beneficio. Pero no solamente eso, sino que vemos cómo era verdaderamente el rey Noé, un hombre cobarde. Eso se llama, pues, ¿no? ¿Qué es eso? Es la cobardía. Un hombre despreciable era este Noé, o sea, no amaba a la gente. A pesar que la gente lo mantenía, todavía no los quería. No se acostumbra a poner esas distinciones negativas de alguien en las escrituras, pero Noé demuestra pues que es un cobarde. Eso es lo que es la palabra, un cobarde. Vienen los lamanitas, dijo, ¿no? Gritó, pero su argumento implicaba que el pueblo necesitaba que él enfrentara a los lamanitas, porque así era antes, el rey tenía que salir al frente con su ejército, pero él pues no tenía la intención de hacerlo. Su respuesta típica fue la directiva: corran por sus vidas. Conclusión, entonces, hey, ¿para qué te estás diciendo, ahí paremos esto, que te vamos a matar justo? Y tú dices, no, vienen los lamanitas y al final vas a decir, corran por sus vidas. Ahí demuestra la cobardía. Entonces nos podemos hacer la pregunta, pues, ¿no? ¿Por qué no confiar en el Señor y enfrentar a los lamanitas con fe? Eso podría ser la pregunta. Los nefitas habían derrotado ejércitos lamanitas antes, ¿eh? No era la primera vez. Al comienzo de su reinado, el rey Noé había derrotado muchas veces a los ejércitos lamanitas. Entonces, incluso cuando los superaban en número, pero sus éxitos en estos casos se basaban pues en la fe del Señor. Ahora Noé carecía de liderazgo espiritual para recurrir a los poderes del cielo para preservar a su pueblo. Su cobardía solo aumenta a medida que avanza la historia. Luego, después de ser capturado por los ejércitos lamanitas, su pueblo comienza a ser masacrado, dice el versículo 10. Le llega pues las consecuencias de lo que había hablado Abinadi. Este es un momento de gran crisis para su pueblo, pero Noé nuevamente está más preocupado por preservar su propia vida. Si Noé fuese capturado, es posible que lo hubieran encarcelado, torturado o asesinado, por lo que Noé ordena a los hombres que dejen a sus mujeres e hijos y huyan, dice el versículo 11. Este pobre hombre como demuestra cobardía siempre, ¿verdad? Nuevamente se trata de una artimaña pues diseñada para preservar su propia vida. Es lo que le importaba, ¿no? Su propia vida y el resto que se salve o que hagan con ellos lo que quieran. Algunas personas abandonaron a sus familias por orden del rey Noé para preservar sus propias vidas. Eso es correcto, eso es lógico. Difícil, ¿verdad? Algunos obedecieron y huyeron a regiones deshabitadas donde no serían encontrados. Otros prefirieron quedarse, obviamente los valientes, y si era necesario, perecer con ellos de quienes eran protectores naturales. Los que se quedaron en la agonía que les provocó cuando los lamanitas se acercaron, pues enviaron a sus hijas más hermosas a suplicar a sus enemigos por sus vidas. Este acto lo salvó. Lamentablemente lo salva, porque los guerreros oscuros, ¿verdad? Porque eran oscuros, del rey Lamán, quedaron tan encantados con la belleza pues de las mujeres nefitas que les perdonaron la vida. Sin embargo, a pesar de esto, tomaron cautivos a los nefitas y los llevaron de regreso a Lei Nefi. A la ciudad de Lei Nefi los llevan de nuevo, donde les dieron permiso a los nefitas para conservar sus hogares y tierras. Le dijeron, ustedes son libres, sigan viviendo, pero bajo condiciones muy exigentes ahora. Los captores lamanitas impusieron dos condiciones. Primero, ¿saben qué? Ustedes me tienen que entregar al rey Noé en manos de los lamanitas
Y en segundo lugar, debían entregar a los lamanitas la mitad de todo lo que poseían y continuar pagando este tributo de la mitad de sus ganancias año tras año, dice el versículo 15. ¡Wow! O sea que ahora la mitad les aumentaron el impuesto. Terrible, ¿verdad? Limi, hago aclaración, Limi, que es el hijo del rey Noé, que era un hombre justo y estaba entre los nefitas capturados, dice el versículo 16, no deseaba que su padre fuera entregado a los lamanitas. Obviamente, pues es mi papá, por más cínico que era, porque sabía que lo destruirían. Pero también Limi sabía de los muchos pecados de su padre. Pues, siendo un hombre justo, dice el versículo 17, Limi no interfirió con las demandas de los lamanitas de que a su propio pueblo se le perdonara la vida. Gedeón envió hombres a buscar al rey Noé para entregarlo a los lamanitas, porque lo estaban pidiendo. Encontraron a los desertores todos, excepto Noé y sus sacerdotes. También descubrieron que estos hombres estaban avergonzados de su cobarde huida, que juraron en su corazón que si sus esposas e hijos y los hombres que habían quedado con ellos hubieran sido asesinados, se vengarían, y si así fuera, perecerían de la misma manera. Pues no, estaban avergonzados, ¿no? ¿Cómo dejamos a nuestras esposas, a nuestros hijos? No, se sentían muy mal. Con este fin, resolvieron regresar a Limi, a la ciudad de Lei Nefi. Sus conciencias comenzaron a molestarlos y decidieron regresar en ayuda de sus familias. Noé, que no tenía conciencia, les ordenó que no regresen, no regresen, dice el versículo 20. Esta fue su cobarde, otra vez su cobarde orden final. El pueblo, aparentemente dándose cuenta por fin de que Noé era la fuente de la mayoría de sus problemas, se volvió contra él y lo mató en el fuego. Vemos que cuando el pueblo se cansa puede tomar decisiones justas. Ya la maldad había llegado al tope, y no solamente mataron al rey, querían matar a los sacerdotes inicuos, pero estos huyeron. Al ver el pueblo que el sucesor de Noé era diferente, le entrega el reino. Y Limi se compromete a pagar el altísimo tributo del rey, al rey lamanita. Así termina el capítulo 19, obviamente. Así acaba el capítulo 19. El pueblo nefita siendo obviamente esclavizado por los lamanitas con grandes impuestos y sufriendo obviamente pues lo que el profeta Abinadí les había dicho. Entramos al capítulo 20, y en el capítulo 20 Mormón narra la otra parte de los nefitas, de los lamanitas, y nos dice que las hijas de los lamanitas se divierten a solas. Un día están divirtiéndose, bueno, lo hacían siempre, frecuentemente, y los sacerdotes del rey Noé que habían huido los raptaron. Tomaron a 24 lamanitas, obviamente que estos desadaptados pensaron que seguían siendo pues los que mandaban. En esos tiempos se creía que la vida de las mujeres no tiene valor y están a disposición de los varones. Entonces ellos las toman a ellas, a 24 mujeres. Cómo ha cambiado el tiempo, ¿verdad? Donde vemos que ahora que ya no se puede tocar a una mujer, que con tantos derechos, ya creo que hemos evolucionado en ese aspecto, ¿verdad? En ese sentido estamos para bien. Ahora, mientras en el triste pueblo de Limi no sabían de lo ocurrido, los lamanitas, había pasado que los lamanitas, enfurecidos, pensaron que los nefitas habían robado a sus mujeres. Algo totalmente inusual, pero fueron a la guerra con los nefitas. Algo que hizo, el rey Noé fue que hizo unas torres altas. El rey Noé, dentro de su locura, dentro de toda su parafernalia que construyó, él hizo unas torres altas donde podían ver cuando venía el ejército enemigo. Y eso alertó a los nefitas que venían en contra de ellos sin saber el motivo, dice el versículo 8. Obviamente el ejército lamanita venía en contra de los nefitas porque pensaron que sus mujeres habían sido secuestradas o raptadas por los nefitas, sin saber que los sacerdotes del rey Noé las habían secuestrado.
Esto es lo que sucede hasta nuestros días. La gente se pelea a veces sin saber el verdadero motivo. El día que se sabe el verdadero motivo, creo que dejará de haber guerras, pues, ¿no? Porque a veces ni sabemos a qué se debe, por qué son las guerras, las peleas, las disputas. Los lamanitas pensaban, en realidad, que los nefitas habían robado sus mujeres y los nefitas pensaban que los lamanitas eran malos y por eso venían a matarlos. Los dos bandos, ¿verdad? Los dos bandos errados. Totalmente errados. Y así se peleaba. Y la pelea era muerte. ¿Eh? Entonces, grave error. ¿No? Eso pasa también en nuestra época. ¿Verdad? A veces se están peleando en Europa, se están peleando aquí. ¿Y por qué? Y ni sabemos. No, que él lo atacó, que él le hizo. Pero hay razones más adentro verdaderas. Y eso muy poco lo sabe el pueblo. Ahora, volviendo a la historia, el contraste entre Limi y su cobarde padre es sorprendente. Ambos se encontraban en situaciones similares, se enfrentaban a un ataque de sus vecinos lamanitas, cada uno manejó la situación de manera completamente diferente. Noé no estaba en absoluto preparado y Limi había descubierto todos los preparativos para la guerra. Noé respondió ordenando a su pueblo que huyera, pero Limi utilizó una estrategia sabia para maximizar sus posibilidades contra un ejército más grande. ¿Les tendió qué? Una emboscada, dice el versículo 9. Noé fomentó la cobardía y el abandono de la familia. El pueblo de Limi luchaba como dragones con sus esposas e hijos. Eso dice el versículo 11. Entonces el pueblo de Noé perdió terriblemente en su batalla. Limi pudo expulsar a los lamanitas. Delante de él, Noé dependió del brazo de la carne, careció de fe y no tenía integridad. En cambio, su hijo Limi demostró su confianza en el Señor, mostró su gran fe y su impresionante integridad. Miren, otra vez se repite. Qué curioso, ¿verdad? Justo con lo que el mensaje del elder Jack Gerard, lo que nos habló de la integridad. En efecto, Limi había redimido a su pueblo militar, espiritual y moralmente y le dio a su pueblo la oportunidad de redimirse a sí mismo. No olvidemos que había muchos del pueblo de Limi que anteriormente habían abandonado a sus familias. Muchos habían. Finalmente se les dio liderazgo bajo un rey con valentía. Eso era Limi. Su papá pues era el rey Noé, era terrible, era todo cobarde. Su respuesta reflejó del rey Limi reflejó la grandeza de su liderazgo. Ahora tenían la oportunidad de redimirse, de arrepentirse ante los ojos de sus esposas e hijos y aprovecharon la oportunidad. Por eso se esforzaron y lucharon. Y lucharon como dragones. Los lamanitas en plena batalla dejaron abandonado a su rey, quien les dijo que habían venido a rescatar a sus mujeres secuestradas. Imagínense, lo dejaron abandonado al rey. ¿Por qué? Porque los nefitas se fueron a la batalla y lucharon con todo, dentro de la ayuda del Señor. Gedeón demuestra su sabiduría como consejero del rey Limi, el que quería matarlo al rey Noé. También parece comprender que como oficial militar puede salvar más vidas y hacer más bien mediante la diplomacia que mediante las batallas, porque sabe que esto ha sido una batalla ganada. Tuvieron una batalla, pero que los lamanitas se están armando nuevamente, pues sí que iban a volver, porque eran un pueblo más grande. Habían perdido la batalla, habían dejado a su rey, pero ellos huyen, regresan, deben regresar pues al centro de la ciudad lamanita y obviamente que dan el grito de aviso y obviamente ahora sí va a salir un ejército mucho más grande, mucho más fuerte para atacar al pueblo de Limi. Entonces, Gedeón sabe que lo que están sufriendo es por culpa de ellos mismos, en el versículo 21 lo dice, todo esto es porque no quisimos oír las palabras del Señor ni abandonar nuestras iniquidades, dice el versículo 21, él dice que es mejor que estemos en esclavitud que perdamos la vida. Por tanto, pongamos freno al derramamiento de tanta sangre, dice el versículo 22. La masacre nefita se evitó por una diplomacia efectiva. Así dicen los versículos finales del capítulo 20. Ahora, en el capítulo 21 nos dice que aparentemente esto no se quedó muy bien las relaciones diplomáticas. Es verdad que llegaron a un acuerdo, no de guerra, pero los lamanitas no quedaron del todo satisfechos y empezaron a ser muy duros con los nefitas sin matarlos. Empezaron a someterlos como esclavos. Eso fue terrible. O sea que otra vez los nefitas vuelven a ser esclavos. El versículo 4 del capítulo 21
dice que se está marcando, todo esto se hizo para que se cumplieran la palabra del Señor, versículo 24. El capítulo 21, el versículo 4. Los acontecimientos de este capítulo son el cumplimiento directo de la palabra del Señor a Abinadí. ¿Y dónde dice eso? Mosía capítulo 2, versículo 2. Ay de esta generación, y el Señor me dijo, extiende tu mano y profetiza diciendo, así dice el Señor, acontecerá que los de esta generación, a causa de sus iniquidades, serán llevados al cautiverio y serán heridos en la mejilla. Sí, y por los hombres serán impelidos y muertos, y los buitres del aire y los perros, sí, y los animales salvajes devorarán su carne, dice el versículo 20, el versículo 2 de Mosía capítulo 12. Terrible, ¿eh? Muy terrible, pues. Eso se está cumpliendo ahora. Eso lo dijo, ¿quién? Abinadí. Y ahora se está cumpliendo. En tiempos de problemas, los nefitas no tenían a nadie a quien culpar, excepto a ellos mismos. ¿Qué vas a hacer? Los lamanitas los estaban golpeando por todos lados debido a su propia maldad, porque esta es la única manera en que los lamanitas podrían alguna vez ejercer poder sobre los nefitas. El versículo 5 dice que las aflicciones de los nefitas eran grandísimas, grandísimas, mucho dolor, mucho llanto. ¿Qué hacer ante ello? Empezaron pues a tener deseos de ir contra ellos a la batalla. En su último encuentro, el pueblo Limi había tenido bastante éxito contra los lamanitas. Pensaron que sería posible una batalla más y ganarla. Su error fue asumir que su éxito se debía a su propio poder y fuerza. Ahora, después de sufrir más aflicciones inducidas por los lamanitas, el pueblo de Limi se convierte en el agresor. Atacan primero en 3 campañas militares diferentes y desafortunadas. Este comportamiento desafió la voluntad del Señor con respecto a cualquier actividad militar. La sed de sangre del pueblo de Limi fue recompensada con dolor y sufrimiento tan severo que causó un gran duelo y lamento. La viuda llorando por su marido, el hijo y la hija llorando por su padre y los hermanos por sus hermanos, dice el versículo 9. Eso dice el versículo 9. Una pena por el pueblo que no sabe qué hacer. Obvio eran esclavos, los lamanitas los dominaban y los ponían cargas pesadas. ¿Qué hacer? La pregunta. Soportar, pues. No hay otra alternativa. Los versículos 13 y 14 dice que se humillaron hasta el polvo. ¿Cuántas veces les había dicho eso a Abinadí? Pero no les hicieron caso. Todo el día clamaban, dice el versículo 14, pero también Mormón, que estaba haciendo el resumen, recuerda algo que había dicho Abinadí en el versículo 15. ¿Qué les dijo? El Señor tardó en escuchar su clamor a causa de sus iniquidades. En el caso de Abinadí había dicho eso. Les va a tardar. Cuando ustedes lo oren, cuando ustedes clamen, no serán oídos. El Señor demorará en escucharles. El Señor siempre contesta, pero hay que saber que el Señor siempre contesta nuestras oraciones, pero no lo hace según nuestro entendimiento ni nuestro horario. En respuesta a las oraciones no hay horario. Horario mortal no hay. Es el horario y el tiempo del Señor. El Señor responde a las oraciones del pueblo de Limi, pero les deja sufrir un poco por sus iniquidades. El Señor nos ha dicho que no le pidamos solo cuando lo necesitemos. Nuestras oraciones deben llegar a los cielos, tanto en tiempos de abundancia como en tiempos de dificultad. El pueblo de Limi había sido culpable, habían menospreciado el consejo del Señor, pero en el día de su problema, por necesidad, lo buscaron. No debemos ser demasiado insistentes, sino que debemos orar fervientemente buscando luz y conocer la voluntad del Señor, con un espíritu pues de amor, de arrepentimiento. Entonces, con ese espíritu nuestros cuerpos se llenarán de luz. Y verdad que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Un destello, cada vez un destello más, hasta que con el tiempo pues se va a ir convirtiendo en una columna de luz.
Obviamente que el versículo 15 dice que el Señor empieza a aligerar sus cargas. Eso es una gran ayuda. Creo que muchísimos hemos sentido eso, muchos hemos sufrido las enfermedades o la pobreza, pero las cargas muchas veces se han aligerado. Eso es bueno, eso es muy bueno, que las cargas se hayan aligerado. Al haber habido varias batallas perdidas, los varones ya no están y hay más mujeres por lo que han quedado solas, y el rey Limi dice, el versículo 17, que mandó que ayuden a las viudas y sus hijos. El rey Limi era un hombre justo en realidad, era un hombre bueno, y en consecuencia pues se ocupaba de las necesidades de quienes habían perdido maridos y padres en las guerras con los lamanitas. Habría sido más sabio prohibirle a su pueblo luchar contra los lamanitas en primer lugar, pero al menos entendió el principio de justicia. También podemos ver en el versículo 21 que los sacerdotes de Noé rondaban la ciudad. Ay, estos hombres rondaban ahora la ciudad porque aparentemente necesitaban sustento para vivir y por eso robaban granos y muchas cosas, dice el versículo 21. Ante eso el rey, cierto día que estaba con sus guardias, descubre a Amón. ¿Quién es Amón? Y sus hermanos que habían llegado, por lo que lo arrestan, porque pensaron que eran los sacerdotes de Noé. Pero luego ya vimos qué sucedió. Hay felicidad en el rey Limi porque piensan que han llegado a rescatarlos y les cuenta que había mandado un grupo a buscar Zarahemla, pero no llegan porque se pierden y llegan a la tierra de los jareditas. Eso le dice Limi a Amón. ¿Quién es Amón, hermano? Amón es un personaje que sale con un grupo de personas de Zarahemla por orden del rey Mosía para buscar justamente a estos nefitas que estaban en tierra de lamanitas. ¿Se acuerdan que vimos los mapas, los dibujos? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver, pero ya vamos entendiendo que ya llega Amón y obviamente las planchas poco a poco se van ordenando más. Limi está buscando alguna manera de liberar a su pueblo de los lamanitas, tiene la esperanza de poder obtener ayuda de los nefitas en Zarahemla, porque es la única manera, y envía un grupo para buscar y solicitar ayuda. Recuerdan, esto ya lo hemos visto, esto ya lo he contado. Desafortunadamente el grupo que manda lo único que encuentran es la tierra de los jareditas, les conté, cubierta de huesos secos. Aunque esta pequeña excursión no logró liberar al pueblo de las manos de sus enemigos, encontró a los jareditas, y el pueblo de Éter no habría existido entre los nefitas. Ellos salen, no encuentran el reino de Zarahemla, sino encuentran a los jareditas. ¿Recuerdan? Ahorita vamos a ver el mapa. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aunque esta pequeña excursión no logró liberar al pueblo de las manos de sus enemigos, encontró a los jareditas y el libro de Éter. Eso lo vamos a ver en el libro de Éter. Al llegar a Amón y ver al sufrido pueblo nefita liderados por Limi, se da cuenta que creían en Dios. Ellos eran creyentes y que deseaban servirle, dice el versículo. ¿Qué versículo? 32. Y no solamente eso, sino que querían ser bautizados, pero no había ninguno que tuviera, ¿qué? La autoridad. Por lo tanto, no se podían bautizar. Nuevamente vemos la sabiduría de Limi. Pudo haber asumido él, siendo el rey, la autoridad y bautizar a su pueblo, pero entendió que nadie debe tomar para sí este honor, sino el que es llamado por Dios. Muchos otros en la historia de la humanidad no se preocuparon por no tener autoridad. Muchos han hecho iglesias sin autoridad, sino que comienzan sus propias iglesias con su propia autoridad. Pues. Y es terrible, por eso vemos demasiadas iglesias en todo lado. Obviamente, cuando tú le preguntas la autoridad, obviamente que no les importa. ¿Por qué? Porque no puedes sustentar con qué autoridad. Entramos al capítulo 22 y vemos que son 16 versículos donde nos habla de la salida o la huida de la tierra de Lei, Nefi a Zarahemla. Por fin se van, se escapan. Vamos a ver qué sucede. ¿Cuál es el plan? Al cargo de Gedeón, que sabe que los lamanitas se emborrachan y en ese momento van a huir. Ese es el plan. No debería sorprender que los nefitas tuvieran vino para dar a los lamanitas. Así como Noé había hecho lagares para producir vino en abundancia, el plan de Gedeón funcionó brillantemente. El pueblo de Limi
escapa así de la esclavitud, por fin, de los lamanitas. Después de salir, llegan a Zarahemla y Mosía los recibió con gran gozo y también recibió sus registros. Presten atención aquí. Limi, el pueblo de Limi, sale obviamente para Zarahemla. ¿Con quién? Con Amón. Con Amón salen ellos, obviamente huyendo, les dan vino. A los lamanitas se quedan dormidos, obviamente ebrios, borrachos, y pueden huir. El Amón había venido a buscarlos y obviamente se está regresando a la tierra de Zarahemla. ¿Y quién los recibe? Los recibe pues el rey Mosía. Habían pensado que Senif, escuchen bien, Senif era el primero, pues, el primero que había llegado, es decir, el bisabuelo de Limi, supuestamente el bisabuelo de Limi, Senif y sus amigos que habían salido de Zarahemla, parientes, los habían acompañado a las antiguas casas de sus padres, ellos pensaron que obviamente fueron asesinados. No sabían nada de ellos y supusieron que todos ellos habían sido destruidos. Ahora que se habían unido y una vez más podían vivir en paz. Entonces ya poco a poco van llegando el pueblo a lo que es la ciudad de Zarahemla. Acá termina los anales de Senif. Empezamos el capítulo 9, ¿recuerdas? Todo el capítulo 9, del capítulo 9 hasta aquí, hasta el capítulo 22, son los anales de Senif. Ahora volvemos a la otra historia. ¿Qué historia, hermano? Cuando Abinadí le predicó Alma, se convierte y huye al desierto y predica el evangelio a un grupo de nefitas que lo visitaba. ¿Recuerdas? Ahora mira lo que dice ahí. Son los capítulos 23 y 24, que dice una relación de Alma y del pueblo del Señor que fueron echados al desierto por el pueblo del rey Noé. Aquí está el mapa, esto es lo que veremos en el mapa, en el capítulo, en el círculo rojo que tú ves ahorita en la pantalla de la ciudad de Lei Nefi. Salen a ser enseñados por Alma y se bautizan en las aguas de Mormón, pero como el rey se entera, entonces se escapan unas 400 familias y obviamente fundan lo que es la ciudad de Elam. Ahí estamos, mira, tal como ves las imágenes. Ahorita, obviamente, luego pues ellos huyen del círculo azul, huyen a la tierra de Zarahemla, lo que viene a ser el número 8. ¿Por qué? Porque de la ciudad de Lei Nefi salen a encontrarse a todos los nefitas de Alma. Toda su gente de Alma lo encuentran, lo vuelven esclavos y obviamente vuelven a huir Alma y los nefitas y llegan a la tierra de Zarahemla. Más o menos así es la historia. Ahora, hay que ver de que Alma huye al desierto con un grupo de 450 personas, jóvenes, viejos, mujeres y niños, tal como lo he dicho ya, rebaños y posesiones, pero ellos no podrían pues viajar muy rápido, ¿verdad? Ellos huyen de las tierras de Mormón, de las aguas de Mormón. Un ejército entrenado debería pues poderlos alcanzar en un tiempo relativamente corto. Esto no ocurrió debido a la protección y fortaleza que recibieron del Señor. Entonces, obviamente ellos huyen. ¿Cómo puedes huir con adultos, niños, ganado, posesiones? ¿Cómo? Y un ejército libre que te alcance atrás. Obviamente que hubo pues la protección y la fortaleza que recibieron del Señor. No hay otra manera. De lo contrario, seguramente habrían sido capturados por el ejército de Noé. Al llegar a Elam, así llamaron al lugar donde empiezan a vivir y quieren nombrar a Alma como rey. Pero Alma pues no acepta, no conviene que tengamos un rey, les dice en el versículo 7. Todos los líderes nefitas justos comprendieron que existía un gran peligro al establecer una forma monárquica de gobierno. Yo vengo de un proceso de arrepentimiento, les dice Alma, de haber estado en el gobierno, y eso me ocasionó angustioso arrepentimiento, les dice en el versículo 9. Alma no quería saber nada de gobierno porque en ese tiempo fue inicuo y no quería pues volver a eso, ¿verdad? Entonces, mientras el pueblo quiere que Alma sea su gobernante, su rey, Alma dice, no, señores, no me metan en esto nuevamente porque a mí me costó mucho salir de ello. Alma entendió el propósito de la vida.
Pasó tribulación, dice el versículo 10, y el Señor oyó su clamor y contestó sus oraciones. Y de esa manera traer al pueblo al arrepentimiento de Dios, dice el versículo 10. Los versículos 16 y 17 nos dice que Alma pues era el sumo sacerdote y que nadie recibía autoridad para predicar sino por medio de Alma, que había un orden, en otras palabras. Eso es lo que dice el versículo 17, que había un orden. Mientras en el pueblo de Limi no había nada, no había nadie que tenga el sacerdocio, no podía tener una organización religiosa porque no había el poder y la autoridad. Sin embargo, en Alma era lo contrario, había la autoridad y el poder. ¿Qué sucede cuando hay un orden espiritual? En el versículo 19, obviamente que empiezan a prosperar grandemente. ¿Quieres ver una vez más qué delicioso es este libro? Este libro que estamos leyendo, el libro de Mormón, te lo cuento. Mormón inserta este comentario como un preámbulo de los acontecimientos que siguen. ¿A qué me refiero? Mormón, el profeta Mormón que está haciendo el resumen de estas planchas, dice que el pueblo empieza a prosperar grandemente. Y uno dice, wow, qué bien, las bendiciones llegaron, muy bien. En el mismo momento en que el pueblo empieza a prosperar y ya multiplicarse, el Señor considera apropiado poner a prueba su fe y bendecirlos con la idea de que Él liberará a quienes confían en Él, dice el versículo 21, por eso lo estoy marcando de rojo. En cierto sentido, les recuerda que la vida es una prueba, que la fe y la paciencia se prueban mediante la disciplina, que estamos aquí en la tierra para demostrar que somos dignos, dice el versículo 22. Pero debido a que Él es un Padre amoroso, también refuerza la doctrina de que el ejercer la fe y la confianza y confiar en la fuerza del Señor, seremos exaltados y bendecidos. El resto del capítulo 23, así como el capítulo 24, es la historia del pueblo de Alma que fue probado, a pesar de que habían hecho convenios con el Señor y habían tratado de vivir según ellos. Las pruebas siempre llegan. Te adelanto la historia para que lo entiendas y puedas darte cuenta de mucho más. Ellos están en Elam, o Elam, como quieras llamarlo, y quieren dejar el miedo y encontrar la paz. Ya les falta poco y son probados, pasan la prueba y por fin llegan a Zarahemla. La meta es Zarahemla. Correcto, estaban en ese camino. Ahora, también puedes ver la vida de otra manera. La respuesta típica a la aflicción es asumir que ocurre un castigo de Dios. Muchos dicen eso, ¿verdad? Estoy, hermano, ya en misa, estoy haciendo convenios y mira lo que me pasó. Estos son castigos. Ahora, debemos tener cuidado con este versículo 21. Se puede afirmar con justicia que cada vez que la vida no va como esperamos, el Señor nos está castigando. Las escrituras enseñan lo contrario. Hay ocasiones en que los malvados no son castigados, por ejemplo, de inmediato. Y hay ocasiones en que los justos sufren aflicción sin justificarla. Ahora, esto también aplica con aquellos que se unen al Evangelio y creen que les va a ir bien, que vendrán las bendiciones. Este pueblo había sido fiel a su nuevo líder. Habían hecho un pacto al ser bautizados y sin embargo están a punto de ser puestos en esclavitud. Terrible. Los versículos siguientes nos dicen que los lamanitas llegan y no para visitarlos, los encuentran al pueblo de Alma, sino para esclavizarlos. El pueblo de Alma está aterrorizado por los lamanitas, pero Alma sabía que el amor perfecto echa fuera todo temor. Sabía que todo aquel que pone su confianza en el Señor será enaltecido en el día postrero, en el último día. Eso es lo que tenemos que hacer. Al llegar los lamanitas, en el versículo 29 dice que el Señor ablandó el corazón de los lamanitas. Qué bonito, ¿ah? Cómo los ablanda de tal manera que no sean tan malos, tan crueles como los nefitas. Alma enfrentó a los lamanitas sin temor y negoció un acuerdo mediante el cual su pueblo sería libre, dice el versículo 36. A partir del versículo 30, Mormón nos cuenta la otra parte. No olvides que Limi había escapado con Amón de la tierra de Lei Nefi, que los hicieron emborrachar.
Ya te mencioné. Bueno, luego sale el ejército lamanita en busca de ellos, pero no los encuentra. Como Limi salió, ¿verdad? Con Amón, ellos huyeron y los emborracharon a los lamanitas. Bueno, la borrachera pasó y obviamente pues el ejército enfurecido tiene que salir a buscarlo, ¿verdad? Toda la carga iba a caer sobre ellos. Entonces salen a buscarlos, pero no los encuentra. Y en lugar de encontrar a los nefitas que estaban buscando, encontraron a los sacerdotes del rey Noé, que habían robado a las mujeres de los lamanitas, dicen los versículos 30 y 32. Y el jefe de esos sacerdotes, porque ya había pasado tiempo, el jefe de esos sacerdotes era Amulón. Así se llama, Amulón. Ellos se unieron a los lamanitas. Entonces, cuando ven a los lamanitas llegar al ejército lamanita, y ellos que eran pocos, se unen con los lamanitas. El versículo 35 lo dice, y se convirtieron en uno de los grupos más malvados de la historia del libro de Mormón. Ya lo veremos más adelante, por cierto. Los siguientes versículos nos dice que Amulón se queda a cargo de Alma y los nefitas, obviamente como caen prisioneros, los lamanitas lo nombran jefe a Amulón. Y Amulón se queda a cargo de Alma y los nefitas. Es decir, que los nefitas son esclavos de los lamanitas. Así llegamos al capítulo 24, el último que vamos a ver. En este capítulo nos dice que Amulón, que era sacerdote de Noé, es decir, que era un hombre que tenía conocimiento, no era cualquiera, halla gracia ante el rey lamanita y recibe mucho poder de parte del rey lamanita. Es importante ver en estos versículos que los lamanitas ya se habían vuelto analfabetos, ¿verdad? Conociendo un poco cómo eran ellos. Eran analfabetos, no tenían educación. Ciertamente esto no fue el caso de sus antepasados. Lamán y Lemuel no eran así. Ellos habían sabido leer, escribir en hebreo y probablemente pues en egipcio reformado. A lo largo de muchas generaciones, esta habilidad fundamental parece haberse perdido hasta que Amulón y los otros sacerdotes les enseñaron a llevar registro y escribir los versículos 6 y 7. Algo extraordinario le sucede a los lamanitas. Aparentemente, inmediatamente después de alfabetizarse a cargo de Amulón, porque era un sacerdote, entonces conocía y empezó a enseñar que todo el pueblo tenga las enseñanzas, empezó a culturizar al pueblo, ellos comienzan a aumentar sus riquezas, después a comercializar unos con otros y a hacerse grandes. Qué curioso, ¿eh? Cómo empieza, ¿verdad? Las relaciones comerciales sofisticadas y las sociedades poderosas solamente son posibles cuando la gente, o al menos los gobernantes, pues saben leer y escribir, dice el versículo 7. Hoy en día la plaga del analfabetismo todavía afecta a muchísimas personas, a muchísimas, incluido los descendientes de los lamanitas. Todos se sufren por eso. La educación trae, no olvidemos que la educación trae mejoría en la familia, no se pide que sean eruditos, pero por lo menos poder leer para estar enterados y saber qué hacer y tomar mejores decisiones. Luego vemos a dos ex amigos ahí enfrentados. ¿Quiénes eran? Por un lado, pues Alma, el sacerdote Alma, y por otro lado, el rey Mosía. Eso es lo que sucedió, que ellos podían enfrentarse, ambos, Alma y Amulón. Así eran, Alma y Amulón. ¿Eran ex amigos? Por supuesto, ambos habían sido sacerdotes de Noé, se conocían, supuestamente eran amigos. Esta historia se pone emocionante, ¿verdad? La diferencia de estos amigos es que uno había dejado la maldad y otro seguía en la maldad. Uno tenía el poder, que es Amulón, y el otro, que es Alma, era el esclavo, dice el versículo 8. De todos los gobernantes lamanitas que se colocarían sobre Alma y su pueblo, Amulón tenía que ser la peor elección posible. No, pues lo odiaba. Como compañero sacerdote de la corte de Noé, conocía a Alma y todavía estaba enojado con él por su defensa. ¿Quién? Abinadí. Amulón buscó venganza, haciéndole la vida imposible a Alma y su pueblo. Los puso tareas y les puso capataces, producto de ese odio que le tenía Amulón a Alma, les puso cargas pesadas
y el pueblo obviamente comenzó a clamar fervorosamente a Dios. Pues no le quedaba otra, eso es lo que dice el versículo 10. Amulón va un paso más allá todavía, no se contenta con eso. Amulón era muy malo, no se contenta con eso de enseñar a los hombres a no orar. Dice el versículo 11, lo prohíbe por un mandamiento. Esto lo está diseñado como un castigo, pero no funciona. Pues esos castigos que da Amulón no funcionan, porque el Señor conoce todos los pensamientos e intenciones del corazón, y el pueblo obviamente le abrió su corazón. Algo similar lo vimos, ya lo dijimos con Daniel en el foso de los leones. Él no se niega a orar y obviamente es aventado al foso de los leones. Eso es parecido, obviamente. Y obviamente que es la única manera de poder demostrarle nuestro amor a Dios. Y Daniel lo hizo de esa manera. Entonces había llegado el momento de poder seguir siendo fieles a Dios, a pesar que Amulón tenía el poder y la autoridad para mandar al pueblo. El Señor, al saber que su pueblo sufre por las cargas, las alivia. Menciona el versículo 15 para que puedan soportar las cargas con facilidad. En esta historia se enseña una lección notable. El pueblo le era fiel, pero estaba en esclavitud. Entonces iban a concluir que Dios no los amaba, que no era capaz de protegerlos o que no le importaba. Muchos se han enfrentado a pruebas inesperadas y se han hecho precisamente esas preguntas. Sin embargo, el pueblo de Alma fue fiel y el Señor realiza un milagro poderoso, dice el versículo 16. Era tan grande su fe y su paciencia que el Señor no les quita la carga inmediatamente, pero sí la aligera, sí la vuelve más pasable para muchos. Él los fortalece, los apoya y finalmente los libera. Ya llegó al final de la prueba, así que alístense que mañana os libraré del cautiverio. Ya pasaron la prueba, todos han sido fieles, así que no merecen seguir aquí siendo esclavos. El presidente John Taylor dijo, hablando de las pruebas, él dijo lo siguiente: yo no deseo pruebas, dijo, no deseo aflicción. Solía pensar que si yo fuera el Señor, no permitiría que la gente fuera probada como es. Pero he cambiado, dice, he cambiado mi opinión sobre este tema. Ahora creo que lo haría si fuera el Señor, porque purga las pruebas, dice él, purga la mezquindad, la corrupción que se adhieren a los santos, como moscas alrededor de la melaza. Hemos aprendido muchas cosas a través del sufrimiento, lo hemos llamado sufrimiento. Yo lo llamo escuela de experiencia, dice el presidente Taylor, escuela de experiencia. Qué bonito, ¿verdad? Así tratamos y llegamos al final de la clase. Entonces, luego dan las gracias por todo, pues llegan a Zarahemla. ¿Por qué? Porque todos ellos se quedan dormidos y llegan a Zarahemla. El tiempo del gozo será para siempre. Eso es lo bonito, pues. Gran clase hemos tenido, ¿verdad? Una bonita clase, mucha historia. Contarlo algo rápido, pero poco a poco vamos aprendiendo también de qué trata para los que están leyendo o cuando han leído no han entendido muchas partes. Ahora estamos tratando de resumirlo y hacerlo que sea más práctico. Alma, hemos visto en estas clases, haciendo el resumen, en una ocasión bautizó 204 almas, nos dice, y vemos que a menudo ocurre que en medio de una gran maldad se encuentran aquellos que están asqueados pues por los pecados de su época y buscan y oran por el mensaje de salvación. Responden con entusiasmo el testimonio de un administrador legal y abandonan un mundo frío por la calidez y seguridad del verdadero redil. Muchos que viven en lugares quieren mejorar. Casi todos, ¿verdad? Quieren mejorar, que su comodidad, que su comunidad mejore. Obviamente que mejore para que la familia viva feliz. Es por eso que muchos emigran a Utah. ¿Por qué? Porque desean, a veces cansados. Yo quiero que mis hijos estén bien, que estén en buenas escuelas, de tal manera que no afecte los pandillajes, todos los delitos menores que hay, que ocurren en las escuelas. Por eso yo quiero que todo sea paz y amor. Una de las decisiones que toman es que se puedan unir a la iglesia también, ¿verdad? Que se unan más a la iglesia. Ahora, no te olvides que aprendimos que Mormón describe un pueblo justo, que hace cosas rectas y como resultado
prospera. Sin embargo, Mormón enfatiza que la prosperidad y la rectitud previas no son protección contra el castigo y la prueba de nuestra fe. No lo olvides jamás, mi amigo. El obstáculo en la vida es el camino. Siempre habrá obstáculos, no lo olvides. El mensaje final no es que la fortuna pueda revertirse rápidamente, sino que el Señor cumplirá. Aunque incluso los justos sufren tribulaciones, eventualmente serán justificados, pues van a ser liberados a causa de la justicia. Ahora, no hay que olvidar que el propósito del libro de Mormón no es la historia, sino debemos aprender principios. Mormón no está escribiendo historias, sino citando la historia para demostrar la interacción entre las personas y el Señor. El objetivo es aprender principios eternos, trascendentales, pues no aprender la historia. Al final el pueblo pasó la prueba y llega a Zarahemla. Así es, terminan sus viajes y llegaron a Zarahemla. Mi hermano, ¿qué aprendemos de toda esta clase? Lo bonito que es el Evangelio, los convenios que uno tiene que realizar y la fe que uno tiene que demostrar. Así es el Evangelio. Las pruebas que vamos a pasar porque quizás estamos cerca de alcanzar la gloria celestial. No nos desanimemos. No nos desanimemos y siempre podamos disfrutar el Evangelio. Jesucristo vino para eso, para ver a sus hijos felices. Y esto obviamente lo comparto con ustedes y los espero la próxima semana dándole las gracias. Muchas gracias por acompañarme, esperando que te pueda servir la clase y te pueda ayudar. Y recordar que los obstáculos que siempre van a haber hacen que nuestro camino quizás sea más lento, pero no quitemos la mirada de poder llegar al reino. Muchas gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Gracias.